¿Qué tal, gente? Fabián Bernal nuevamente con ustedes. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy en 360 grados nuevamente para que vean un poco de esta zona de la playa el día de hoy. Y que vean además cómo esta ola de calor que nos ha llegado ha hecho que pasemos unos días espectaculares en España para este fin de año. A ver si nos saca una sonrisa porque estamos cansados del COVID. Pero además quería empezar este año 1 de enero del 2022 con una muy buena noticia para todos los suscriptores de mi canal y todas las personas que nos ven desde diferentes lugares del mundo. Porque el gobierno de España por fin ha publicado oficialmente en el BOE una noticia increíble que va a permitirle a las personas en su país de origen buscar un empleo para venir a trabajar a España más fácilmente en cualquier o casi en cualquier empleo sin tener que depender de ese listado, ese catálogo de difícil cobertura del que tanto hemos hablado en videos anteriores. Así que esto es una noticia espectacular para todos nosotros, los suscriptores a mi canal, pero yo estoy realmente emocionado de poder hablar de esto. También les voy a decir que tengo acá el boletín oficial del Estado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Estoy grabando un video, sí. Salud. Ah, pues muchas gracias. Ah, sí. Qué bueno, ojalá te vaya muy bien. Vale, chao. Bueno, como estoy grabando estos videos y no puedo editarlos, casi quedará esto en el video. No pasa nada, me encanta que la gente pues nos salude por la calle, nos reconozca, qué guay. Bueno, el boletín oficial del Estado. Tengo aquí el boletín oficial del Estado, publicado hace solo unos días por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por el ministro Escrivá, que dice exactamente: orden tal de diciembre tal de este año, del año pasado, ya mentiras, por la que se regula la gestión colectiva de contratación en origen para el año 2022. Así que imagínense la buena noticia. Es un boletín bastante extenso, así que quiero leerlo muy bien para poder hablarles a ustedes con certeza de todo lo que está diciendo acá, y tal vez obviamente hablar con un experto en la materia que nos hable sobre este boletín. Pero en definitiva es una muy buena noticia porque va a permitir contratar en origen a un montón de personas para venir a España, como lo había dicho el ministro Escrivá desde hace muchísimo tiempo. España y otros países de la Unión Europea necesitan mano de obra, muchísima mano de obra para poder sostener el estado de bienestar, cosa que muchas personas no entienden porque se supone que en España hay mucho paro, pero se supone que es de españoles o de personas que no quieren realizar ciertas labores, entonces esa mano de obra la van a captar en otros países. No es solo España, son España, Alemania, Francia, Italia, ya han hablado de esto, hasta Portugal. Así que esto se está cumpliendo, son buenas noticias para todas las personas que están pensando en venir a España a trabajar o a cualquier país europeo, si cumplen obviamente los requisitos, que en algunos casos será pues los idiomas, homologación de sus profesiones, los que estén ya preparados para hacer esta cosa, pero tendrán todo el año para poder prepararse realmente para poder cumplir ese sueño en este momento. Revisen los boletines oficiales de los países, revisen o empiecen a revisar las páginas de empleo de cada uno de los países, porque esas publicaciones que hagan ya podrán aplicar y obviamente competir con un montón de personas que están en diferentes lugares del mundo. Esto no será aplicar y me van a dar el trabajo. Eso es como aplicar en cualquiera de nuestros países, aplicarán un montón de personas dependiendo del cargo que ofrezcan. Habrá una competencia y la empresa contratará a la persona que mejor crea para cumplir con ese perfil dentro de su compañía. Así que la competencia será grande, pero eso igual es buena noticia porque habrá competencia, traerán talento a Europa, a España en este caso,
y pues nos abrirá una puerta mucho más grande a todas las personas que están preguntando todo el tiempo, ¿cómo puedo migrar? Pues este año 2022 tal vez sea el año de la migración y de los buenos deseos para que les vaya bien a todos en este campo, en el mundo. Para lo del tema de la regularización, esto sí puede ser tristemente una mala noticia, porque el gobierno no está pensando en esa regularización, ya lo habían dicho ellos tiempo atrás, que estaban flexibilizando cada una de las formas de poder venir, de poder sacar papeles ya estando aquí en España o en su país de origen, y esto es una muestra más de lo que han dicho ya varias veces. No importa. Igual hablaremos con la gente de regularización ya, del movimiento de regularización ya, porque ellos sí creen que pueden presionar al gobierno para que haya una, por lo menos, discusión seria en el Congreso de los Diputados acerca de este tema. Y ellos piensan, igual que muchos, que creemos que hay personas aquí que ya tienen talento para ocupar esos puestos de trabajo que tanto se están necesitando. Entonces muchos dicen, ¿para qué traer más personas si aquí ya hay mano de obra capacitada para hacerlo? Pero pues al otro lado de la balanza están los que dicen es que ellos están en situación irregular y no podemos premiarlos por haber pasado por encima de una norma, tener una falta administrativa, porque igual ellos no son ilegales, ya lo hemos hablado en muchos otros videos. Esperemos a ver qué pasa con la discusión. Igual la gente de regularización ya me imagino que sacará un comunicado, dirá algo, se pronunciará en sus redes. Queremos hablar con ellos más adelante para ver qué opinan de todo esto, porque ellos se han puesto la meta de que a 9 meses recoger 500.000 firmas de personas españolas o con DNI nacionalizadas para que puedan firmar y apoyar esa causa noble de que personas que ya están acá puedan obtener sus papeles para trabajar. Y así haya esa regularización, recuerden que tampoco es tan fácil, que no es que le vayan a dar nacionalidad a todo el mundo por simplemente estar acá. Ya hemos hablado en otros videos y con personas que han estado en regularizaciones anteriores donde nos han contado qué ha pasado, cómo funciona, de qué se trata, porque hay personas que parece que se emocionan muy fácil acerca de estos temas y luego pues cuando la PNL no salió, se votó en contra, pues tienen un desánimo muy grande y terminan culpándome a mí o a otras personas como si nosotros fuéramos los culpables y no los políticos que ponen por encima sus votos que las necesidades del país o de las empresas o de personas, los derechos humanos. Son diferentes cosas que hay que tener en cuenta. Nosotros simplemente informamos, les damos la mejor y las más certeras informaciones posibles acerca de cómo poder hacer las cosas bien. Por eso tenemos este nuevo espacio de cada miércoles donde hablamos con un experto o experta en extranjería que puede resolver todas sus dudas y explicar cómo funcionan los procedimientos exactamente para obtener papeles, para venir a trabajar acá desde el país de origen, dónde presentarlos, cómo, costos, trámites y obviamente resolver las dudas de todas las personas que las tengan en cuanto a estos temas. Para mí es obviamente una felicidad poderles dar estas buenas noticias como primer video del primer año. Hablaré de esto nuevamente la próxima semana, así que suscríbanse, activen la campanita, estén pendientes de toda la información que podemos dar sobre este nuevo BOE y sobre lo que va a ocurrir de aquí a futuro, porque ya sabemos que se pronunciarán políticos, personas, empresas, empezaremos a encontrar problemas, no todo será una historia de Disney, pues todo felicidad. Seguramente ya cuando leamos el BOE con más calma encontraremos lo que ya sé, que hay algunas nacionalidades, países específicos que tendrán más facilidades que otras en los que hay convenios. Así que hay que tener en cuenta el tiempo de los contratos, qué están firmando las personas, cuáles son las oportunidades, los sueldos. Leer minuciosamente, tranquilamente ese documento, este nuevo BOE, pero como es un BOE ya expedido por el gobierno de España, un boletín oficial, pues ya es algo concreto y no es siempre dándoles noticias de que el ministro está diciendo que está trabajando, estamos esperando la flexibilización, la nueva ley de extranjería. Esto ya es una realidad, está publicado, ustedes si quieren pueden buscarlo obviamente y leerlo por su cuenta, mientras nosotros también intentamos explicarlo por nuestro lado.
Así comenzamos este nuevo año con buen clima, con buen ambiente, con las personas en la calle, solecito, buenas noticias, no solo de España, sino de diferentes países del mundo. Ay, aquí han llegado mi madre y May nuevamente. Así que un muy feliz año 2022 para todos ustedes. Parece que se nos vienen cosas muy buenas y muy importantes. Gracias por estar aquí nuevamente, por ayudarnos a crecer tanto, dando likes, compartiendo, comentando y estando aquí, sobre todo ayudando a que la comunidad migrante esté mejor informada. Gracias y nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien. Chao. Está grabando sonito tu risa, ¿eh?